El problema ya no es que Pedro Sánchez nos esté llevando a la ruina económica más absoluta. Ya saben, estamos padeciendo el impuesto a los pobres, como se conoce la inflación, derivada del alza de los precios de la luz, del gas, del gasóleo, de la gasolina, de los alimentos, y eso que íbamos a acabar el pasado año 2021 pagando la misma factura de la luz que en el año 2018. Esto lo prometió Pedro Sánchez. El problema ya no es que el presidente del gobierno saque pecho diciéndonos que hemos subido las pensiones, cuando realmente si vemos la letra pequeña, si vemos lo que se esconde tras esas afirmaciones, pues vemos que es una mentira más del gobierno. Pues al no haberse adaptado las pensiones a la inflación que estábamos comentando, una inflación que supera, no, pues lo que hemos vivido en los últimos 30 años, es la inflación más severa de los últimos 30 años, pues el resultado es que los pensionistas tendrán 50 euros menos cada mes en sus bolsillos. El problema ya no es que seamos el país de toda la Unión Europea con más tasa de desempleo, destacando de forma mayúscula el desempleo juvenil. O el problema no es que seamos el país de toda la OCDE, por tanto, a nivel mundial, que crece a un menor ritmo, cuando recordemos España fue el país que más cayó durante los peores momentos de la pandemia. El problema no es que ante este panorama a los del gobierno se les ocurra subir los impuestos y encarecernos todavía más la vida. Tampoco el problema es que con esa subida de impuestos no se vaya a usar esos fondos públicos, esos recursos que obtiene para ayudar a las pymes, a los que más falta le hacen, sino van a usar esa subida de impuestos para pagar los viajes en Falcon de Sánchez, para pagar los chiringuitos de Irene Montero, para comprar las voluntades de sus socios etarras independentistas catalanes, para pagar todos los y sufragar, mejor dicho, todos los ministerios inventados, para pagar los salarios de los altos cargos que derivan de todos esos ministerios, para sufragar también, para costear los salarios de los más de 1.200 asesores del gobierno. Ya lo saben. El problema tampoco es que semana tras semana, aunque no salga en las noticias, Pedro Sánchez y Marlaska estén permitiendo y facilitando la excarcelación de los presos, asesinos, terroristas, etarras. El problema, en fin, tampoco es que Pedro Sánchez se esté cargando las libertades, incluso las fundamentales, que se esté cargando los derechos de todos los españoles, se esté cargando la separación de poderes. En una sola palabra, democracia. Se está cargando la democracia. Pues como decía, el problema no es todo eso, que también. Lo más grave es que lo están perpetrando con total impunidad, a cara descubierta, sin tratar de esconderlo y con el aval, parece, de la inmensa mayoría de los españoles que no pasan ni el esfuerzo ni el trabajo de escribir un mísero tuit en contra del gobierno que le llevaría 10 segundos. Mucho menos los españoles van a salir en masa a protestar a las calles. Ni pensarlo, vamos, mejor estar en el sofá o en cama tumbados. Esto sí que es lo peor. Ser un gobernante socialista comunista en España es, desde luego, un chollazo. Fíjense, Pedro Sánchez quiere más control aún de los fiscales. Y lo quiere ya. El gobierno ha encargado a Dolores Delgado, a la que fue ministra del gobierno de España, a la socialista Dolores Delgado, que esto ya es inaudito, que una fiscal general del Estado hubiera sido ministra, nunca ha ocurrido evidentemente en toda la historia de España, pero aún así le ha pedido el diseño de una reforma del reglamento del Ministerio Fiscal, norma que, por cierto, como no, el gobierno de Sánchez pretende aprobar por decreto, y que persigue ni más ni menos la pérdida de la condición de miembro de la carrera fiscal, la provisión de destinos y las responsabilidades de los miembros de la fiscalía, de los fiscales, o dicho en otras palabras, persigue el sometimiento absoluto de los fiscales a los deseos del gobierno si es que quieren mejorar sus condiciones. Si hacéis lo que yo os digo, tendréis recompensa, porque esa recompensa dependerá de Dolores Delgado y de Pedro Sánchez. Pero si ya nos lo habían dicho, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso. Y recuerden una cosa, la Fiscalía tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la justicia, y esto lo dice la propia Constitución, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley de oficio o bien a petición de los interesados, así como velar por la, esto es increíble, independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Esto son las competencias, las funciones que tiene asignada la Fiscalía según la Constitución española.
velar por la independencia de los tribunales. Madre mía, this is Spain, queridos amigos. Y para comenzar con buen pie esta clave editorial, no se pierdan el vídeo que van a ver a continuación. Vaya sacudida de zascas que le dio José María Figaredo, el joven diputado de Vox, a la chiqui ministra. Le saca todos los colores. Vean. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señora ministra, por una explicación que realmente ha sido absolutamente incomprensible. Ha dado usted un batiburrillo de datos, ha lanzado números al azar. Suelta usted, no, el impacto fiscal será pero no especifica si es mayor ganancia, menor ganancia. Estamos hablando de un sistema que establece exenciones fiscales. No queda en absoluto claro si usted se refiere a que la Hacienda española va a obtener mayores ingresos o menores ingresos. No especifica usted nada, da solamente generalidades. Es más, aprovecha para hacer campaña. Viene usted y dice, no, el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho muchísimo más por Canarias que anteriores gobiernos. Una cuestión que no se entiende muy bien. ¿Qué pinta en este Real Decreto Ley que supuestamente es una cuestión técnica y exenta de contenido político, como usted misma ha dicho? En definitiva, más vale que quien le haya escuchado a usted tuviese las lecciones o tuviese la lección ya aprendida o que nos escucha a nosotros, porque creo que lo vamos a explicar muchísimo más claro. Tampoco el representante de Nueva Canarias, que ha venido a pasarle la espalda o la mano por la espalda, se ha explicado mucho. Es absolutamente incomprensible cómo un representante de los canarios puede alabar el mal hacer, la improvisación y el agotamiento de los plazos de este Gobierno. Dirá usted, no, es que vienen a crispar. No, venimos a decir las verdades que ustedes no dicen, ni ustedes ni sus ayudantes de Nueva Canarias. Porque este régimen, señora ministra, que lo ha repetido la fecha varias veces, pero para que nos entiendan quienes nos escuchen, los plazos para asignar inversiones o comprometer inversiones, el plazo finalizaba el 31 de diciembre del año pasado. Es decir, cualquier empresa que tenga una planificación media, ya tiene que haber cerrado cuáles van a ser sus inversiones, ya tiene que haber establecido sus objetivos para los próximos 3, 4, incluso 5 años. Y usted viene ahora y establece una prórroga que se saca de la chistera, que a las empresas las sume de nuevo en la absoluta incertidumbre. Y es más, introducen ustedes en esta norma una disposición adicional que dice lo siguiente: téngase en cuenta que esta modificación está condicionada a la autorización por la Comisión Europea del mapa de ayudas de finalidad regional para el periodo 22-27. Es decir, que a pesar de que el Parlamento, la soberanía nacional española, apruebe esta norma, todavía puede venir la Comisión Europea, a quienes los españoles no han votado, no han elegido y a quien no fiscalizan, a enmendarnos la plana. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez, que toda esta banda de gobierno liberticida, este gobierno que tanto ha atentado contra nuestros derechos fundamentales, que atenta y sigue atentando y atentará contra las libertades fundamentales como la de prensa, como la de asociación, bueno, que va en contra de la propia ley fundamental de la Constitución, indultando a aquellos que quieren destruir de forma pública, notoria y obvia la unidad de España. Me estoy refiriendo a los socios principales junto a los etarras de Bildu de Pedro Sánchez, a los independentistas catalanes. Es decir, este gobierno tan liberticida, tan intervencionista, no nos financia, ni tampoco queremos que nos financie, no nos subvenciona. Quienes sí queremos que nos subvencionen son ustedes. Es decir, nuestros lectores y nuestros espectadores queremos desde País Digital que nos ayuden para poder sostener este medio de comunicación, para que podamos ser libres, para que podamos seguir contando la actualidad, la información tal y como es, sin tergiversar, sin manipular, sin cambiarla, tal y como es. Además, que esto es algo muy necesario, porque por desgracia en España, como ustedes aprecian todos los días, la mayoría de medios de comunicación están subvencionados, es decir, no son libres, no pueden hablar en libertad. Nosotros sí, y preferimos incluso llegar a cerrar las puertas antes que recibir un céntimo de Pedro Sánchez, de toda su banda y, por tanto, del poder, del gobierno de España. Con lo cual, tienen 3 vías fundamentales para ayudarnos. La primera es Bizum, lo estamos viendo en pantalla y tienen nuestro número de teléfono, nuestro número de móvil. Pueden enviarnos una donación, 10, 20, 30, 40, 50 euros, lo que ustedes estimen oportuno. Tenemos otra vía que es PayPal, lo estamos viendo en pantalla, paypal@periodistadigital.com. Y además tenemos una tercera vía,
nuestra cuenta bancaria. La estamos viendo en pantalla y tienen una cantidad brutal de números. Pueden tomar nota en estos momentos y hacernos una transferencia bancaria. Es muy sencillo, es muy simple y nos van a ayudar mucho. Nos van a ayudar, uno, a ser, como decía, libre, pero sobre todo también a seguir dando la guerra. Llevamos muchos años. Vista Digital es un medio de comunicación ya muy veterano, que tiene muchos, como decía, mucho tiempo de andadura, y así nos pueden ayudar a dar todavía más la batalla, a contratar a más periodistas, a más técnicos, a aumentar la calidad de los programas y, por tanto, transmitir mejor los mensajes y la información y un largo etcétera. Nos viene de lujo cualquier tipo de ayuda que nos puedan proporcionar. Y ahora llegó el punto central, el punto clave de este programa, el debate. Como cada sábado, Fran Simón, el economista Fran Simón, y el periodista Ricardo Martín, bueno, pues van a analizar, van a debatir sobre la actualidad política y económica de esta semana, que no es poca. Evidentemente hablaremos de nuestra precaria, nefasta situación económica debido a la gestión de Pedro Sánchez. Hablaremos, bueno, pues lo de siempre, la falta de libertades de prensa en España, hablaremos de esas concesiones, bueno, pues a los etarras, de mucha actualidad que, bueno, pues han marcado esta semana. Vamos a verlo. Pues ya estamos, como están ustedes comprobando, con el economista Fran Simón y con el periodista Ricardo Martín, que tienen una cara ya de querer empezar a tirarse los trastos, que es increíble. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, encantadísimo. La situación no puede estar mejor. Espectacular. Lo que es, la tuya, porque vives de lujo, Ricardo. Tu situación, desde luego, es increíble. Vives de lujo, no hay más que ver dónde vives. Está. Ya verás cuando las cosas vayan mal. No sé qué van a explicar, Fran, cuando las cosas de verdad vayan mal. Bueno, no sé qué va a decir. Vamos a ver. Pues esa situación tan buena. Fran, te introduzco la pregunta. Venga. Fran, esa situación tan buena que dice Ricardo Martín, pues es precisamente que el Fondo Monetario Internacional pues ha puesto de manifiesto una vez más, por segunda vez consecutiva, pues que las cuentas de Pedro Sánchez, las cuentas de crecimiento del PIB de Pedro Sánchez, pues es que son falsas, es que no se las cree nadie. Ya van más de 30 organismos, tanto a nivel nacional como internacional. Recordemos que en ese primer momento, ya en el mes de octubre, noviembre, el FMI era de los organismos pues más optimistas, a pesar de que decía tajantemente que no se iba a crecer a ese 6,5% que decía y que aseguraba que prometía el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues a pesar de eso, era el más optimista. Ahora deja en evidencia una vez más las cuentas falsas de Pedro Sánchez, bajo las cuales se han creado, recordemos, los presupuestos generales de este año 2022. La base está mal, con lo cual imagínense ustedes el resto de los presupuestos. Bueno, yo, querido Hugo, ya insisto en que, y ahora vamos a explicar rápidamente por qué, también otro día más, pese a lo que Ricardo piense, se acerca cada día, queda un día menos para la tormenta perfecta, ¿verdad? ¿Qué sabemos hoy? Hoy ya sabemos muchas cosas. Como tú bien has dicho, el tema del crecimiento, el PIB español ha crecido en torno al 5% el año pasado, que es 1,5 puntos menos de lo previsto por la última modificación, la última cifra que publicó el gobierno, que era un 6,5%. Este gobierno llegó a decir, y esto es textual, que íbamos a crecer por encima de un 9% en 2021 con la llegada de los fondos Next Generation, pero sin embargo el hecho es que no es un crecimiento, técnicamente, es obvio que todo el mundo ya lo sabe, es un decrecimiento. Aquí lo que estamos apuntando, y os resumo lo que ha dicho las fuentes, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Banco de España, Funcas, estaban hablando en que el 2021, 4,9 decía el Fondo Monetario Internacional, la OCDE un 4,5, el Banco de España un 4,5, Funcas un 4,9, el gobierno un 6,5. La realidad es que nos quedamos en un 5 y esto, desgraciadamente para todos, es una pérdida importante de peso en los monederos y en la economía española, ¿verdad? ¿A esto qué le sumamos? Pues le sumamos que el mercado ya está descontando subidas de tipos de la FED antes de 2023. El señor Powell ya ha avisado que va a subir 25 puntos básicos cada trimestre, más o menos. Eso es lo que se ha deducido de las actas. Europa va a venir detrás porque no pueden parar la inflación, es una desesperación. Estados Unidos está quitando del mercado 30.000 millones al mes. Christine Lagarde y el Banco Central Europeo han dicho que los van a quitar. Y en fin, y así vamos, Hugo. Esto es un suma y sigue con todas las cosas que están pasando en España. En fin,
las pensiones, querías hablar también. Vamos a hablar a continuación, Fran, nota adelante, tanto de pensiones como también de pacto de estabilidad, tal y como pide recuperarlo el canciller alemán, por cierto, socialdemócrata, Olaf Scholz, pero vamos, que la socialdemocracia fuera de España es otra historia a lo que es al socialcomunismo, mejor dicho, aquí en España, porque esto ya no es socialdemocracia, es socialcomunismo, y hay una clara diferencia, no más que ver el caso de Portugal, no más que ver el caso de Alemania. Aunque yo no esté de acuerdo con la socialdemocracia, no me gusta la socialdemocracia, soy liberal, pero aún así tengo que reconocer que, bueno, que España, a diferencia de otros países socialdemócratas, pues difiere mucho. Pero antes de pasar a eso, Ricardo, cuéntanos tus datos para decir que España va tan bien. Yo, desde luego, es que no encuentro ningún dato que ponga de manifiesto eso, Ricardo. El PP siempre dice que lo importante en la economía es la creación de empleo. Ahora ya no lo dice tanto. Pero la economía debe de ir formidable, porque la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha felicitado de los datos de empleo de Madrid. Dice, es una grandísima noticia. Y sin embargo, el portavoz del Partido Popular dice que en España la situación económica es catastrófica. La media de España de desempleo pues es una auténtica barbaridad en comparación con Madrid. Crece en Madrid a un ritmo muy superior al resto de España. Madrid, gracias a Dios, es una isla. Perdóname. Solamente con otro gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero, que consiguió un récord absoluto en la democracia española en 2006 en cuanto a tasa de desempleo, y ahora volvemos con un gobierno socialista, volvemos a los datos de tasa de 2008. O sea, extraordinario comportamiento del empleo. Zapatero siempre un récord en tasa de desempleo. No, sobre este tema no hay matices. Porque no, Ricardo, ¿cómo que no hay matices? Claro que hay matices. El empleo público es lo que creció. Es decir, no hay más que ver cómo se falsifican, cómo se mienten de forma absoluta en esos datos del paro. En primer lugar, se están descontando los autónomos en de actividad. Se están descontando a aquellas personas que están en ERTES y por tanto no trabajando. Y se está contabilizando el empleo público, que al final es un empleo público que no va a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, que teóricamente está ahí para rellenar las necesidades. Entonces, hay muchos matices, Ricardo, no mintamos, hombre, por favor, que es malo. Mentir es feo. Me gustaría, por favor, terminar de dar los datos objetivos. Espera, un minuto, Ricardo, concluye y Fran. 20.100.000 registros que no se veían desde el año 2008. Estos datos son del INE, o sea, evidentemente no se puede poner en solfa, sí, en la... ¿Cómo se espera? La Semana Ricardo, Santa, dime, no te vayas por los cerros de Úbeda, eso lo has dicho antes. Empleo público. ¿Creció más que nunca el empleo público, sí o no? ¿Sí o no? Te voy a dar el dato. Mira. Estaba deseando. Hugo, deseando este dato. Lo estaba deseando, mira. Prácticamente la totalidad del empleo creado en 2021 se origina en el sector privado. Creó 744.000 empleos y el público 96.000. Este es el dato. En el año, Ricardo, por favor, pero si esto lo hablamos ya el fin de semana anterior, el sábado anterior. En el año 2021 el empleo público en España creció de forma sideral y fue el país, España, que más empleo público generó de toda la Unión Europea. De toda la Unión Europea, España fue el país que más empleo público generó. Entonces no mintamos. Esos son los datos del INE. Son indiscutibles, son los datos del INE. Ricardo, por favor, dejadme que termine. Yo termino el análisis económico con datos. Ahora, si quieres, hablamos de lo que es la EPA, ¿vale? Y lo analizamos. Pero yo quiero terminar, por favor, para que los que nos están viendo tengan la foto del dato. Vamos a ver. La foto del dato es... La foto del dato es: la gasolina ha subido en el año pasado, ha sido el país de Europa que más ha subido, un 26%. Esto no sé si lo dices, si no lo dices. El siguiente es un 4% y los demás el 0, algo, ¿vale? Ahí, en ese nivel estamos. Las pensiones, los pensionistas, que son un colectivo vulnerable, con una inflación del 6,5%, les ha subido el gobierno las pensiones en dos tramos, que son el 2,5% a las contributivas y el 3% a las no contributivas, con lo cual están perdiendo muchísimo poder adquisitivo. ¿Vale? Por último, yo creo que terminar con algo que a mí me parece de justicia, que es el varapalo que Hacienda que la justicia europea dio a la declaración ilegal de lo que son los bienes en el extranjero. Eso va a ser
lo que eso va a ser, vamos, es de facto una forma de decirle al gobierno, y no solo al socialista, también al de Montoro, deja de meter el dinero en nuestras cuentas con vuestras sucias manos, políticos españoles, ya está bien, y lo dice la justicia europea, probablemente, Ricardo, tú no creas en ella, pero hay que darlo como dato. Y por último, dos mensajes. Un mensaje simplemente antes de hablar de la EPA, que esto también va a cambiar el escenario económico y político español. Las moratorias concursales van a acabar en julio con la nueva ley de insolvencias. Vas a ver la cantidad de empresas que ahora mismo están quebradas, las que van a salir en esa, porque se va a pasar la moratoria, y vas a ver lo que nos vamos a encontrar encima. Con esto digo, para terminar... Seguro que nos encontramos algo... Para terminar, un dato de la EPA, y estos son datos. Dato mata relato, podrás hacer el que quieras. 95.000 a día de hoy. Según los datos de la EPA, hay 95.000 empleos públicos más que antes de empezar la crisis. Manda narices. Si te estoy diciendo, pero oye, un momento. Analizando ese mismo dato que tú has dado de los trabajadores que están por encima, hay que analizar recuerdo que la EPA es una estadística, no es el paro, no es el INEM. Ojo con esto. Las horas trabajadas son mucho menos y menos efectivas que el número de trabajadores, no se corresponden, son menos productivas. ¿Eso qué quiere decir? Que el empleo público está por encima, y eso es obvio, del empleo privado. No se puede sobrecargar de empleo público una sociedad, porque entonces quebraremos. Esto creo que no hace falta explicárselo a nadie. Los empleos públicos pero no si son eso, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, pero si es evidente, mira, Ricardo, el 60%, ni más ni menos, casi nada, el 60% de los empleos generados durante, bueno, pues la crisis pandémica, durante la pandemia, han sido públicos. Y es un dato, vamos, que no se tiene que... Es un dato real. Es decir, es lo que ha ocurrido, lo siento mucho, ojalá fuera de otra forma. El 60% han sido empleos públicos, Ricardo. Al gobierno, lo traemos. Pero cuando el dato beneficia al gobierno, como en el año 2021, nos olvidamos del año 2021. Hombre, por favor, oye, hay que ser un poco objetivo. Pero Ricardo, ¿dónde está que ese dato beneficia al gobierno? Ricardo, ¿dónde está? ¿Por qué crees que ese dato beneficia al gobierno? Por favor, explícame. Escúchame, en el sector privado, 744.000 ¿Pero por qué crees que es mejor para el gobierno? Eso va a misa. Bueno, chicos... Y el crecimiento... Pero Ricardo, ¿por qué crees? Yo entiendo que el comunismo te guste, pero explícame, por favor. No, a mí no me gusta el comunismo. Perdona, ¿por qué crees que todo el empleo público que crea es bueno? Es igual que si yo digo que a ti te gusta Hitler. ¿Te gusta Hitler? Bueno, no empecemos ya con dictadores, hombre, que estamos en el siglo XXI, 2022. Ha tardado 30... Bueno, vamos a avanzar porque podremos hablar sobre este tema en los siguientes bloques. Y es, Fran, te pregunto, Pacto de Estabilidad. Olaf Scholz, socialdemócrata, insisto una vez más, pidió recuperar el Pacto de Estabilidad en la Unión Europea. Recuperar ese Pacto de Estabilidad significa, bueno, pues tener un 3% de déficit y que en España, bueno, supera el 6% y tener una deuda del 60%. En España la deuda pública supera el 122% sobre el PIB. Es decir, como se recupere el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, Pedro Sánchez va a tener que recortar hasta en el papel higiénico de la Moncloa para poder llegar a sus compromisos europeos. Aunque haya españoles que quieren que las cosas vayan mal, a ver si con eso gobierna el PP, que ya lo tiene complicado, pero a ver si la cosa va muy mal, y a lo mejor cuando hay unas elecciones... Yo creo que va muy a ver, que no os desviéis. Ricardo tiene una capacidad de desviar los bloques. Fran, háblame del Pacto de Estabilidad. No quiero otro tema. Pacto de Estabilidad que pide recuperar Olaf Scholz. Fran, adelante. No se va a recuperar el Pacto de Estabilidad. Vamos a ver. Titular, no se va a recuperar. Lo hemos dicho aquí. No se va a recuperar. Bueno, tal como lo decís. Deja de disparar, hermoso. Bueno. Nada, venga. Ok, el Pacto de Estabilidad. Hugo, esto es importante porque lo hemos dicho en Periodista Digital y lo hemos dicho aquí también en esa tertulia. Y lo he dicho yo. Quiero que quede claro porque la gente lo puede buscar en vídeos anteriores. Cuando hablábamos de la socialdemocracia alemana, que no tenía nada que ver con la socialdemocracia española. Claro. Primero porque en España no existe una socialdemocracia, como tú bien has dicho al principio, y segundo porque la socialdemocracia alemana es muchísimo más restrictiva. Digo,
Aquí yo digo que la derecha española no se Ricardo, pero estás muy nervioso. Está hablando Fran. Lo siento, aprende. No te pongas nervioso, Ricardo. Está gobernando las finanzas alemanas. Es un señor, escucha y aprende, que es liberal y que ríete tú de lo que llamábamos los economistas Darth Vader en su tiempo, que era un señor alemán que iba en silla de ruedas, que a todo el mundo se le ponían los pelos de punta. Pues ríete tú, ese es un blandito comparado con el liberal que tiene llevando las finanzas y la economía alemana ahora mismo el socialdemócrata, que ya ha dicho públicamente que no aguanta Zapatero, que no puede, perdona Zapatero, bueno, si este es Zapatero 2, que no aguanta Sánchez y que no puede ser que el gobierno español esté despilfarrando el dinero como lo está despilfarrando. Lo ha verbalizado. Y ha dicho que va, sí, ha dicho que en Europa lo que se necesita, como bien dice Hugo, es un pacto de estabilidad. Porque no puede ser que estemos financiando las estupideces que está financiando ahora mismo el gobierno español con el dinero de los europeos en muchos casos. En muchos, y digo en muchos porque el 40% del presupuesto español nos lo financian gracias a la compra de bonos y de emisiones del Estado español. ¿Vale? Entonces, ahora mismo los alemanes están cansados Frank, y nos van a pero vamos a ver, ¿cómo va a ser posible pasar del más del 6% de déficit público en España al 3%, como exige el Pacto de Estabilidad, o pasar del más del 122% de deuda en España al 60% de deuda, como exige el Pacto de Estabilidad? Es que es imposible. Tendría que eliminar ministerios, eliminar chiringuitos, eliminar falcos, eliminar salarios de altos cargos, eliminar... Cuando termine me justificas que la Tierra es plana, lo que tú quieras. A ver, con recortes estructurales, recortes estructurales. Ahora mismo, por eso, digo que este año, a finales de este año, sabremos cuándo hay elecciones. Porque el varapalo va a ser tan importante. Cuando tú tienes que hacer un recorte estructural, ¿en qué recorta esto? Si no saben en qué. Pero claro, ahora se lo dice Europa. Pero es que nos van a obligar a hacerlo. Entonces, Europa... A ver, Ricardo. Europa quien ha pegado un Céntrate, palo Ricardo, formidable. estás fuera de imagen. Ponte en el medio. Que luego no tenemos la cara. Estoy en el centro. Échate un poco más para la izquierda. Para el otro lado. No, por favor. Más a la izquierda no puedo. Ahí, haciátelo. Ahí estás bien, hombre. Empezamos, retomamos. Esto lo cortamos a edición. Ricardo, adelante. De momento lo que dice Europa es que le ha dado un palo al Partido Popular por doble vía sobre la bobada esta de que los fondos no se estaban haciendo bien y repartiendo bien. Eso es lo que dice Europa. Europa no va a decir ninguna cosa negativa para el gobierno de Sánchez en lo absoluto. No va. Por otra parte, es que me parece increíble que estáis deseando, Frank, que nos metan en cintura, que nos fastidien la economía, que nos castiguen los alemanes. O sea, es increíble. Metan en cintura si lo deseo. Con esta idea de que hay que sacudir a los españoles, hay que ponerles firmes porque somos unos gastadores. O sea, todo ese discurso es totalmente masoca. Sí, el neocomunismo sí lo es. Pero ¿por qué vamos a pagar los españoles más? ¿Por qué vamos a sacrificarnos? Eso es absurdo. ¿Pero cómo que pagar más? No, pagar más no, gastar menos. Que son cosas diferentes. Te puedo asegurar que el dinero... Todos los datos de la Comisión Europea son elogiosos para España. Todos los datos de la Comisión Europea. Sí, por supuesto, los tuyos, Ricardo. Están elogiando a España y su rigor. No hay ni un solo dato que prescriba que España va a sufrir en los próximos pues meses. nada, inventaremos Fran Simón y yo todos los datos, Ricardo. Vamos a ver, pues nada, somos unos mentirosos compulsivos, Fran Simón y yo, y no damos un dato correcto según tú, pero bueno, vamos a cambiar de tema. Sistema nuevo de pensiones. Salía ahí. Flexibilidad para España. Flexibilidad para España, porque Sánchez es un gobierno fiable. Ese es el asunto. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Sistema nuevo de pensiones. Ahí veíamos a Pedro Sánchez, a todo el gobierno sacando pecho. Tenemos un nuevo sistema de pensiones. Subimos las pensiones a todos los españoles. Claro, como siempre, hay que leer la letra pequeña. Es decir, de todo lo que dice Sánchez, hay que leer la letra pequeña. La letra pequeña dice que, claro, que las nuevas pensiones no están adaptadas a la inflación tan brutal que estamos sufriendo y viviendo en España y que es palpable por todos los españoles. Y es que estamos en datos de inflación nunca vistos desde hace 30 años. Claro, entonces si las pensiones no se adaptan a eso, evidentemente el poder adquisitivo de los pensionistas pues va a decaer, y concretamente decae en 50 euros cada mes. Los pensionistas tendrán en sus manos 50 euros cada mes con esa tal subida de pensiones que asegura Pedro Sánchez. Fascinante, Frank.
Fantástica subida de pensiones. vamos a ver. Yo he recibido esa Eso. subida magnífica con mi pensión de viudedad, pero extraordinaria, magnífica, a ¿te tiempo, parece como bien dice Sánchez, haber claro. subido Fran. Ahora, un es que, 2,5%? pero pregunta sobre Por la favor, inflación. deja de... La No, Comisión mira, Europea... Ricardo, yo me pongo Fran, serio con luego, esto. perdona, Me pongo serio termino con el esto. argumento. Mira, Termino yo para que respeto a tú las puedas personas. hablar. Para que tú puedas hablar. Mira, yo comprendo Para que la que tú gente. puedas Ay, hablar. ay, por favor, Termino el argumento. uno primero y luego el otro. Que esto... No, Ricardo. Hay temas, por Termino el favor, argumento. escucha, porque me cabreo. No, claro que termino. Mira, estoy harto de que en este país maltraten a todos aquellos que han luchado por darnos lo que tenemos y que es esta democracia, que son las personas mayores. Estoy harto. Y estoy harto de que lo justifiquéis. Sí, es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno. Rajoy es el que les maltrató. Escucha, Rajoy Ricardo, maltrató. escucha, por favor, escucha. Una subida del 3%, en el mejor de los casos y del 2,5% en la media, no es una subida real. ¿Sabes por qué no es una subida real? Porque la vida sube un 6,5%. ¿Entiendes? Entonces estás perdiendo cuando menos un 3,5%. Cuando menos. Que esos son los 50 euros que dice Hugo. Que multiplicado por 12 meses son 600 euros. 600 no va a ser euros. 12 meses. Es lo que pierde un jubilado al año. Sí. No. Te pongas como te pongas. Sal y echa gasolina a tu coche. Sal y vete a comprar. Después. Y me dices que es más barata la compra que el año pasado. Y los más perjudicados de esto son aquellos que nos han traído hasta aquí. Este gobierno no tiene vergüenza porque ha dejado tirado y deja tirado a las personas más vulnerables con la excusa de la socialdemocracia y el comunismo. Y ya está bien. Eso no es ya verdad. está bien. Es que no hay pruebas. ¿Dudas de esto? Es que eso no es verdad. Si duda, ¿cómo que no hay pruebas? no es verdad. ¿Cómo que no hay pruebas, Ricardo? Me cago en la leche. Mira la factura de la luz. Eso no es mira la verdad. factura del gas. Mira la gasolina. Claro. Mira cuánto vale comprar en un supermercado. ¿Vale? Eso es la realidad. Eso es la realidad. Y si seguimos así, es lo que queréis, la izquierda española, llevó esto de pobres. Y ya no tengo más que decir. Disculpadme que me ha... Pero es que a la gente mayor. Pero vamos a ver, pero si ante esta situación, esta situación que estamos viendo, a Ricardo Martín, como defendió el fin de semana pasado, pues se le ocurre la idea de subir impuestos. Es decir, inflación, bajada de pensiones real, subida de impuestos, a los autónomos con nuevo sistema de cotizaciones, pues se les esquilma todavía más. Es decir, y Ricardo Martín quiere subir impuestos, subamos impuestos, Ricardo. A ver si morimos Son fake news. por inanición. Son fake news, son mentiras. ¿Cómo que son fake news? Son mentiras. Pero Ricardo, tú has hecho gasolina. Yo comprendo que ser pobre y vivir como los ricos, pues está bien. Pero la gasolina, Ricardo, la gasolina y la luz ha subido. ¿O me lo vas a negar? La inflación a mitad de año, según la Comisión Europea, va a estar en torno al 3%. O sea, no al 6, estará al 3. Al 2,5, al 2,6. La inflación no hables Nadie en futuro. Piensa. No hay. Hechos. No hay nadie. ¿Cuánto es la inflación no a día de hoy? ¿Y cuánto ha sido la inflación a día de hoy? A día de hoy, perdón, Ricardo. Perdón. No me digas lo que va a pasar. Dime lo que es. Tú has dicho y has multiplicado por 12 meses. Yo te digo que la inflación no va a mantenerse en el 6%, como dices tú, todo el año 2022. No es verdad. Estoy de acuerdo. Por tanto, Va a subir más. Estoy de acuerdo, va a subir más. No se puede hablar rigurosamente que todo el año va a perder poder adquisitivo los pensionistas, porque no va a estar 6% todo el año. Como no va a estar igual la luz todo el año. Vamos a cambiar de bloque ya. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de bloque ya, si no nos da tiempo. Juan Carlos. Ricardo, pero no hables cuando estamos hablando del resto, por favor, que no se entiende en casa. No. Sí. Vale. No se puede. No se puede. Pues con eso nos quedamos. No se puede. No se puede. Vamos a continuar hablando de Juan Carlos Monedero. Esto es otro despilfarro más. Es decir, porque a Juan Carlos Monedero, por cierto, le pagamos entre todos los españoles el sueldo de profesor en la Complutense. Bueno, pues este individuo se dedica, como era de esperar, a adoctrinar a sus alumnos en la Complutense. ¿Y cómo adoctrinar a sus alumnos? Pues diciendo que el Partido Socialista pues tiene el éxito que tiene, resurgió porque se podemizó. No se tiene que dar lecciones ideológicas en una facultad, además pública, como es la Complutense, como es la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, porque eso es adoctrinar a los alumnos. Venga por un lado o venga por el otro. No se puede permitir
que se adoctrine, que haya profesores que intenten dar lecciones de moral, lecciones de política, lecciones de ética en las facultades, porque eso está fuera de lugar. Lo que hay que hacer en las facultades, en los colegios, Pero, Hugo, en los no había bachilleratos, pues es libertad de cátedra enseñar, en España, no adoctrinar. ¿No había libertad de cátedra en España? Sí, la libertad de cátedra Sí, no es de dar mítines. La derecha, cuando se eso le no es dar reprochaba, mítines. La libertad de cátedra no es dar mítines. Cuando se Hay le una clara reprochaba a la diferencia. derecha y que adoctrinaba desde el punto de vista, por ejemplo, religioso a los alumnos, por ejemplo, ellos decían, un momento, hay libertad de cátedra. ¿Cuántas veces he escuchado yo eso? Y ahora cuando hay uno que ejerce la libertad de cátedra, que yo no estoy de acuerdo con su mensaje, por supuesto, pero oye, tantas veces se ha defendido la libertad de cátedra, pero con todos menos con Monedero. Qué casualidad, Otra porque vez habla más, bien del Ricardo, gobierno te equivocas socialista. y equivocas No es las justo. palabras. Libertad No es una justo. cosa, libertad No es una justo. cosa, Es la que libertinaje está es otra. ejerciendo él. ¿Entiendes? Es La la que está libertad ejerciendo de un Monedero. profesor. La Mira, libertad de Ricardo, cátedra. escúchame, Ricardo. Yo enseño, yo doy clases en la facultad, ¿vale? Y a mí jamás se me ocurriría adoctrinar políticamente a un alumno mío. Jamás. Porque lo que está el profesor en la facultad es para explicar de manera objetiva y hacerle ver a sus alumnos que ellos son los que tienen que pensar por sí mismos. Lo demás se llama dictadura. Y no confundamos libertad con libertinaje. Porque cuando un profesor lo único que hace, en lugar de enseñar una materia, es adoctrinar a sus alumnos, primero que es obvio, es un mal profesor. Y segundo, que esos alumnos lo único que pueden hacer son dos cosas: o ponerse técnicamente a favor del profesor o ponerse radicalmente en contra. Y no hemos ganado nada. Es un mal profesor. No va a hacer que los alumnos evolucionen en una facultad. Es más, Ricardo, y discúlpame, yo siempre digo una cosa a mis alumnos. Al principio, oye, todos tenéis sobresaliente. Se me quedan así mirando. Todos. Si tú no sacas un sobresaliente es porque yo soy un mal profesor. Y lo que tienes que venir aquí a clase es a preguntarme, a incordiarme, a llevarme la contraria y a exprimirme todo lo que puedas. Un alumno, creo yo, y es una perspectiva mía, no va a clase a que le laven la cabeza. Va a clase a aprender. A aprender. Sí, aprender. Yo sé que eso puede dar miedo. Pues no, a aprender. Aprender el libro. ¿Cuántos profesores? Bajo ningún concepto coaccionando de un profesor. Si un alumno mío quiere defender el comunismo y lo intenta y lo defiende como pueda y lo redacta bien, lo argumenta, estaré o no de acuerdo con él. Pero si estamos hablando de comunismo y quiero que me lo explique y me lo explica bien, le tengo que aprobar. Y No como tú, Ricardo, eso te falta decir eso, que a ti te suspendería, Fran. ¿Cuántas veces? A ti te suspendería, Fran, Ricardo. ¿Cuántas veces un profesor de economía ha dicho en su clase que los impuestos no son buenos? ¿Cuántas veces un profesor de economía, no quiero decir aquí nombres, porque vamos a ver. puede decir en esa clase de economía, los impuestos es que eso son es un malos dato, para eso las no es un dato sociedades. ideológico, Ricardo, es un dato objetivo, que los impuestos son malos, que son coactivos y que son un auténtico robo a la sociedad para esquilmarla, pues es un dato objetivo, es la más pura realidad. Es adoctrinar. Alguien que dice en su clase, ¿Perdona? no sé si tú, pero alguien que dice en su clase que los impuestos son malos, es evidente que el exceso de impuestos en una sociedad está hipersubvencionada son malos. Sí, ves, el exceso de impuestos. Ideología, el exceso claro. Déjame que termine, Ricardo, déjame que termine. No es ideología. Esto, detrás de esto, te demuestro que hay una fórmula matemático-financiera donde se desarrolla algo que creo que la gente ya hoy en día lo conoce todo el mundo, que es la curva de Laffer. Podemos demostrar hoy en día los economistas con cálculos matemáticos financieros que el exceso de impuestos en las sociedades no favorecen el crecimiento de la sociedad. Y decir, pero mi pregunta es, Ricardo, pues si esto se desmonta un fácilmente, no ni introducir la curva de Laffer. Eso es ideología. Vamos a ver, ¿por qué decir que los impuestos son malos es ideológico y decir que los impuestos son buenos no es ideológico, según tú? ¿Por qué, Ricardo? Explícame esta diferencia. Evidentemente. Una cosa es ideológica y otra no, porque tú lo digas, Ricardo. Bueno, porque no. Si yo te digo que la libertad de cátedra. Tú dijiste, perdona. Tú dijiste hace un segundo que decir que hay que bajar los impuestos, que los impuestos son malos, es ideológico. Entonces te digo, ¿por qué decir que hay que subir los impuestos, que los impuestos son buenos? Eso no es ideológico según tú. Te hago una pregunta, no te vayas por hacer claro, Ricardo. Lo que yo digo es ideológico. Y lo que dice Fran es ideológico también.
Entonces, ¿qué pasa? No. ¿Sacamos ese debate de la escuela? ¿Sacamos Pero vamos ese a debate ver. de la universidad? Vamos Es a ver, ideológico. Ricardo. No No me puedes compares decir, hablar de facultad, opiniones no podría políticas, de decir. la política activa, a hablar de una cuestión teórica. Evidentemente que las cuestiones teóricas son debatibles en absoluto, pero desde luego no me cuentes aquí milongas, porque Ricardo, lo que estamos hablando de Ricardo. Monedero es una cuestión práctica política. Es decir, está hablando de Pero la tú te política crees- del PSOE y de pero tú te Podemos. crees que No me compares, Pero hombre. tú te crees que yo puedo, yo puedo decirle a un alumno mío, cuando me está escuchando, que si está gobernando la derecha con el apoyo de Vox, eso es bueno. No, mire usted, eso lo dejo fuera de las aulas. Yo no, bueno para la economía, no. Yo tengo que ser objetivo con lo que hace la economía española. Gobierne quien gobierne y explicársela Bueno. a los alumnos míos como la vean. Pero yo Vamos. no puedo decir que por el gobierne el Partido Popular la economía es buena. Ahí estoy influenciando a mis alumnos políticamente. Yo no Bueno, puedo decir que eso. estás, Tú lo dirás, Frank, pues, que estarías tú lo diciendo una dirás. verdad. Cuando gobierna el Partido Pero alguien Popular, lo la dice. economía va mejor que cuando gobierna el Partido Socialista. Que también es una que es verdad falso. incontrovertible, Es que ¿no? es falso. Dicho lo cual. No, es que es falso. Dicho No, lo cual, Hugo, a pesar de que pero sea una verdad, es que Frank, es es mejor no decirlo en las Es que es aulas. falso. Tienes razón. No, es que es falso, porque dicho el lo empleo cual. en España No. lo crea Sánchez y lo crea Zapatero. Esa es Dicho la lo realidad. cual, Quien ha creado la más fiscalía, empleo en la España, misma fiscalía, año 2006 y ahora. La misma. A ver si ahora es posible. La misma fiscalía que, bueno, pues que puso, que avaló a la juez que lleva el caso de la patada al enfermo de cáncer de colon de Íñigo Errejón, bueno, pues a Kung Fu Errejón, como lo denomino yo, pues esa misma fiscalía ahora solicita recusar a la juez. Vamos, que ha salido en ayuda la Fiscalía de Íñigo Errejón, para que la audiencia nos entienda, pues ahora pide recusar a la juez que lleva este caso de la patada, con lo cual tendrá que ser la propia audiencia provincial quien decida si recusar o no, si apartar o no, por tanto, a la juez del caso de Íñigo Errejón. ¿Qué es esto? Pues una estrategia procesal, ni más ni menos que para dilatar el juicio, para que se alargue más, y dentro de un año pues ya no nos acordaremos, habrá una cosa que es un juicio de Íñigo Errejón, que nadie se acordará, y bueno, pues todos saldrán, toda la izquierda saldrá contenta, porque, bueno, pues ni nos acordaremos del caso. Lo que es increíble de toda esta historia es que sea la propia Fiscalía quien solicite pues la recusación del juez, con lo cual la abogacía del Estado es la abogacía de Sánchez, y la Fiscalía, como era de esperar, pues la Fiscalía de Sánchez también. O sea, sometiendo el Poder Judicial. Lo de siempre, vamos, con Pedro Sánchez. Frank. Es exactamente lo de la jueza. El otro día estaba en una tertulia, en una de las que participamos habitualmente, pues que podemos ir cualquiera de los tres. Había gente del PSOE y gente de Podemos, y la gente de Podemos, sinceramente, me comentó que estaba bastante preocupada. Da igual la estrategia que tengan, pero por lo visto el señor Errejón debe de ser, yo no le conozco, debe de ser algo violento en la intimidad, y pase lo que pase es un tema de tiempo, que por lo visto está muy bien armado el abogado de la defensa, y será un tema de tiempo, Hugo, será tema de tiempo. Bueno, pero será un tema de tiempo, pero la la pregunta... parte de la izquierda temen bastante el daño que va a hacer este señor pero a la imagen de pero Frank, oye, la... la pregunta que nos tenemos que hacer aquí todos, y es la que te traslado a Ricardo también: ¿cómo puede ser que este mismo Íñigo Errejón que estábamos viendo hace unos segundos en pantalla hubiera salido no hace mucho en sede parlamentaria, en la sede de la Asamblea Nacional, diciendo poco menos que esa noche pues me había pasado por ahí y que no había dado esa patada? Pues esa misma persona ahora está contentísima de que se dilate el juicio, de que se suspenda por tanto el juicio. Es decir, una persona que esté convencida de su inocencia, de que no ha perpetrado semejante patada como se le está acusando, pues evidentemente yo creo que tendría que ser el primer interesado en que se terminase cuanto antes con este juicio, y no solicitar por parte de su defensa pues una estrategia procesal de dilatación del juicio, como es la de recusar en este caso a la juez que lleva el caso. Entonces, lo que está poniendo manifiesto es que no está muy convencido con lo que nos aseguró, nos prometió en sede parlamentaria, con lo cual mintió, Ricardo. Los hechos, evidentemente aquí hay una verdad jurídica que hay que esperar a ella, y luego está la verdad de la opinión pública y lo que vimos. Un provocador se enfrentó a Íñigo Errejón, lo provocó, y esta fue la realidad. Porque hay un señor de extrema derecha, probablemente, que provoca en la calle... Mira, Ricardo, mira, perdona, es una absurdez como... Yo cuántas veces voy por la... Mira, Ricardo, escúchame un minuto, por favor, Fran, un minuto. Es decir, ¿cuántas veces, Ricardo, yo voy por la calle, a mí me insultan y yo no les voy pegando guantazos a la gente?
perdón que te diga, mira, y una persona que lleva gilipollas por la calle, como me ha ocurrido, no en una, sino en no sé cuántas ocasiones, y yo no le pego un guantazo. Entonces, cuanto menos un diputado. Entonces, de verdad, es un absurdo lo que acabas de decir, Ricardo, justificando una patada. Es decir, si yo, pues a partir de ahora, si te parece, Ricardo, voy a pegar guantazos a toda la gente que me insulte por la calle. ¿Te parece bien? No. Yo no estoy hablando, ni siquiera he hablado, y he dado veracidad, ni siquiera he dado veracidad a la agresión de Rejón. Ah, no, o sea, tú no viste el vídeo. Tú no viste el vídeo que publicó OK Diario. ¿Qué hace un provocador pidiendo bobadas a un diputado diciendo que él no es de los suyos, pero que le dé un autógrafo? Pero bueno, esa persona... Qué barbaridad, justificando no una agresión, no le va a pasar Ricardo. nada. Qué barbaridad. Al provocador no le va a pasar nada. Al provocador. Este se va de rositas. Mira, perdona, Íñigo Rejón es un personaje público, es un diputado, es un personaje público. Y entre las características de un personaje público está aguantar a gente que te pide fotos o a gente que te insulta. Lo siento mucho. Son digamos, lo que tienes que aguantar por ser personaje público. Y si no, que se dedicara a la confección y a la costura, ¿entiendes? Y que no fuera un personaje público. No. Ricardo, el personaje público no tiene por qué aguantar que un imbécil vaya y te pida eso. No tiene por qué aguantar. Pues nada, un guantazo. Ricardo dice, a partir de ahora, cuando a mí un progre me insulte por la calle, va a recibir un guantazo porque me lo está justificando Ricardo Martín. Guantazo. Quien me insulte por la calle, guantazo. Es lo que está diciendo Ricardo Martín. Frank. Yo no estoy diciendo que haya que darle... jamás, yo sé que jamás harás eso. Y yo sé que tú eres más inteligente que todo eso. Lo está diciendo ironía, Ricardo, Frank, y lo está diciendo como ironía, evidentemente. Es público notorio, obvio. Claro, que quede claro. No, pero me gustaría que la gente evidentemente, lo está diciendo como ironía. Ante el argumento de Ricardo. Significa que solo la izquierda yo no reaccionaría violentamente nunca. Yo no lo haría. Entonces no justifiques una agresión violenta de Íñigo Rejón, Yo Ricardo. no lo haría. Pero creo que también tiene que defenderse la autoridad pública de un tipo que le provoca y que va detrás de él y todo. No le provoca para nada. Pero tú dónde sacaste esa información, Ricardo. Sale corriendo. ¿Pero dónde sacaste tu información? Sin el vídeo que se ha publicado ya se ve claramente que eso no es así. No provoca nada, pero ¿de dónde has sacado eso? ¿Un provocador? ¿De dónde has sacado eso? ¿Pero de dónde sacas la información, Ricardo? Y no le pasa nada. A ese no le va a pasar nada. ¿Pero de dónde sacas esa información, Ricardo? Dime la fuente. ¿De dónde la sacas? Es un provocador que va y te pero ¿de dónde saca la fuente? Y no la fuente. Yo no tengo esa información. Te lo digo porque él lo dijo. Dice, ¿quién? Yo no soy de estos de... Bueno, pero una cosa, no sé si cosa lo que tú estás diciendo, que fue detrás de él, que le ha provocado, que no sé qué. Estás inventando, Ricardo. Yo no tengo esa información. Nadie dijo esa información. Pero vamos a ver, el propio que le pide el autógrafo ya le avisa que por supuesto él le parece... Pero una cosa es avisarle y otra cosa es lo que tú estás diciendo, que fue detrás de él, que no sé qué, que no sé cuánto. Estás dando información que es falsa, claro. Ricardo, por favor. Entonces, mi pregunta es, ¿no le va a pasar nada al provocador? Y la respuesta es no. Hombre, claro que no, porque ¿qué le va a pasar a un tío que le insulta? ¿Que le va a meter en la cárcel por insultarle? O sea, vamos a dejar fuera de la cárcel al que le pega la patada y hay que meter en la cárcel al que le insulta. Desde luego, lógica no tiene ninguna. Pero vamos a ver, Frank. Oye, pero si eso en las comisarías está en el orden del día. En la comisaría está a orden del día. El que toma la... Es que es tan absurdo esta conversación. Vamos. Es decir, Frank. Que yo creo que aquí, no sé, tengo una cámara por detrás que me está grabando o algo, porque es que estoy flipando. O sea, vamos a ver, que independientemente de todo, yo le pido a la audiencia que tiene que saber que no estamos a favor de la violencia. Que quede esto muy claro. Y mucho menos... Tú y yo no, desde luego, Frank. Tú y yo no. Lo he dicho, ¿no? Yo ya lo he dicho. Tú y yo no, desde luego, que yo no sé, Ricardo. No, ya lo has dicho. No, yo he dicho que no estoy a favor de la violencia. Solo he preguntado qué le va a pasar al provocador. Ya está. Y desde luego, y dicho esto, en un Estado de Derecho, a mí me gustaría que los políticos, en lugar de usar usar recovecos legales para extender en el tiempo los juicios, que se enfrente a la justicia con honor y con dignidad, o sea, y que tenga que ser lo que la justicia dictamine. Vale. Todos los recovecos judiciales que use una persona para intentar no ser juzgada y que además eso sea apoyado políticamente, me parece una vergüenza y no hay que consentir. Bueno, vamos a concluir este programa porque hay que hablar... Tú patrocinas la indefensión del señor Errejón.
que sea Sí, sí, indefenso. Hombre, claro. Va No, a ser Que no se eso, va a ser defienda. Que no se no, que le defienda, metamos responde. 30 escoltas, como No se Pablo defienda. Iglesias. Muy bien. Venga, vamos a continuar, vamos a avanzar porque, hablando de Pablo Iglesias, precisamente, tuvo acceso, como él mismo dijo, como él mismo aseguró, tuvo acceso a datos privilegiados del CIS, a datos que no tiene acceso, o no debería tener acceso ni tan siquiera al presidente del gobierno, ningún partido político, hasta que se publiquen de forma oficial los datos de las encuestas del CIS. Sin embargo, Pablo Iglesias aseguró que tuvo acceso de forma, por tanto, ilegal, que conste ilegal, a datos que no podía haber accedido. Y además aseguró el mismo, no yo, Pablo Iglesias, el que es el líder de Podemos in pectore, pues asegura que el CIS se cocina, lo cual ya lo sabíamos todos, claro. Frank. Bueno, lo tenemos difícil con Iglesias. Bueno, Ricardo, Lo tenemos Pero, difícil. Ricardo, que Frank es el que está para el otro lado. Tú te llamas Ricardo. Cuando digo Frank, me contestas tú. Hay un problema de comprensión de nombres hoy. Frank. No. A ver, Yo- Fran a ver. Martín, no. No, A ver, no, Fran. no. A ver, Frank. vamos a ver. Me parece vergonzoso la cocina tan vergonzante que se hace y que hace el señor Tezanos con una herramienta que pagamos todos y que podría ser una herramienta muy útil y que ha sido durante toda la vida una herramienta muy útil para el Estado español. Me parece vergonzoso. Punto 1. Punto 2. Me parece vergonzoso que el señor Tezanos y su equipo revelen datos a un señor como el señor de Podemos, bueno, no solo el señor de Podemos, o sea, es decir, a cualquier persona. Esto es la prostitución de las entidades públicas que se hace. Y por último, y para terminar, los dos desvergonzados de los que estamos hablando, porque no tienen vergüenza, ni Pablo Iglesias ni el señor Tezanos, por mucho que intente decir que el Partido Socialista va a empatar en las elecciones de Castilla-La Mancha, yo le recuerdo y le pongo el titular, que dijo que estaba muy igualado en la Comunidad de Madrid el Partido Socialista con el Partido Popular. Qué pena para lo que ha quedado el CIS, con todo el dinero que nos cuesta y la gran herramienta que es. Dimisión por parte de unos y por parte de otros, ya no dimisión, pero en fin, le ha sacado las propias vergüenzas a una parte del Estado español. Bueno, Yo creo que Ricardo, tiene... tú estarás a favor de Félix Tezanos, entiendo, del CIS y de toda su manipulación y cocina, ¿no? Entiendo. Totalmente, vamos. Es una personalidad del mundo de la demoscopia que le Una defiende, personalidad. que le defiende, Buenísimo, Ricardo, eres un crack. Que le Ricardo defienden es un gran profesionales extraordinarios que han trabajado, por ejemplo, para el Partido Popular y para José María Qué bueno, Aznar, macho. que han hecho cartas públicas Alucinante. defendiendo a Tezanos. Tezanos no se va a dedicar a filtrar, evidentemente. Si filtra a alguien, se lo filtrará a su partido, no se lo va a filtrar a Pablo Iglesias. Luego será otro sitio, habrá que buscar. Estos momentos, no habrá Dios que mío, buscar en que me Tezanos regalas de la filtrando vida a son Pablo buenísimos. Iglesias. Entonces, si os hace mucha gracia, pero realmente yo creo que es que estáis muy desorientados sobre quién ha filtrado a Pablo Iglesias esto. Pablo Iglesias tendrá fuentes probablemente en niveles bastante Estamos desorientados, del CIS, pero sí, pero no va a pero ser... sí. El que está desorientado es Tezanos, Aprender, diciendo que el PSOE va a ganar las elecciones en Castilla y León. Ese sí que está desorientado, no, lo siguiente, vamos. Está como completamente dice ido. como dice Desorientado Pedro, absolutamente. Tezanos Tiene mal el dice que Pedro GPS. Sánchez va a ganar la Tezanos guerra, tiene mal el GPS, Ricardo. Bueno, Pedro Sánchez va a ganar las generales próximas. De esto no tengo ni la menor duda. Pero hablando de Castilla y León, Tezanos por yo mayoría creo que... absoluta. Yo Por creo que mayoría vamos a absoluta. apostaremos y perderéis. Esto de verdad Apostaremos y no tiene perderéis. precio. Yo ya no Como sé, Castilla y sinceramente, León, lo que dice el si esto es un programa de actualidad o es un programa de humor. Bueno, Ya no vamos a sé ver, yo que estoy vamos a ver moderando. lo que Igual estoy dice- moderando el intermedio de derechas y Vamos a ver. no lo sabía, sinceramente, no lo sabía. Vamos a ver Pero lo que dicen los electores. Pero a la primera pregunta, ¿quién filtró a Pablo Iglesias? La respuesta es: nunca sería José Félix Tezanos ni su equipo de confianza, que si filtraría en algún sitio sería el PSOE. No se lo va a filtrar a Pablo Iglesias. O sea, Pablo Iglesias eso lo consiguió de no sé dónde. Pero desde luego de Tezanos no. Y después, los datos que hace Tezanos y que publica Tezanos, todavía es la hora que yo tenga que escuchar a un sindicato del propio instituto, del CIS, a funcionarios del CIS haciendo manifestaciones contra Tezanos y llamando mentiroso. No, nadie de la casa, ni de la gente que trabaja la demoscopia en la casa,
está diciendo que ahí se den falsedades. No, la gente de la casa cree que se hacen bien las encuestas, lo que pasa es que los resultados cada Pero vez si no da una, son Ricardo. más difíciles de encajar. Nadie de dentro de la casa, y no hablo Pero de si gente no del dan PSOE, una, los del hablo CIS, de Ricardo. grandes funcionarios, No dan una. nadie de dentro del CIS dice Ricardo, estén que los del CIS no manipulando dan en el una, es que CIS. ni se acercan. No hay manipulación. No hay Entonces, manipulación. que son unos matados. Son Entonces resultados. tendrían que dimitir todos en masa por inútiles. No, son Si resultados. realmente no hubiera la cocina que tú dices que sí Bueno, que hay, desde luego vamos, es decir, tendrían que irse todos a sus casas y no volver a hacer más demoscopia, porque son unos matados, son una banda de inútiles. Las inútiles. encuestas también de los periódicos. ¿Y qué hacen los periódicos? ¿Les retiran la cuenta a esas encuestadoras? No. Vemos sucesivamente que las mismas casas de encuestas que se equivocan son contratadas después por los propios medios. Así que el error cabe. Por supuesto que cabe el error demoscópico, que cada vez es más difícil acertar. Y lo dicen todos, lo dice gente como Michavila, que es muy respetable. Y cada vez lo tenemos más difícil porque el elector decide en último minuto. Es que eso está Pero dicho. vamos a ver, Entonces, Ricardo, si Michavila dijo, vamos, tajantemente que hay una posibilidad entre 1 millón de que el PSOE gane las elecciones de Castilla y León, que es lo que está asegurando el CIS. Pero ¿qué es a decir? No solamente dice eso, habla de otros resultados también el CIS. Dice que hay una posibilidad entre 1 millón para que gane el PSOE en Castilla y León. O sea, vamos, dice todo lo contrario a Félix Tezanos. Precisamente ese ejemplo no me lo ponga, Ricardo, porque me lo pones a huevo. Perdona, que además de dar los resultados, digamos, de que da el sorpaso el caso del PSOE y Unidas Podemos, que lo dice, también habla de Vox, también habla de otras fuerzas políticas, cuál va a ser su resultado. De Unión del Pueblo Leonés, también habla de la España vaciada de Soria. Vamos a ver cómo van los resultados. Sí, si habla y dice chorradas de todo. Venga ya, Ricardo. Pero vamos a examinar todo los resultados. Bueno, a ver, Fran, rápidamente, para acabar, ya está. Fran, ¿tienes datos, información sobre Hacienda? Cuéntanos. Sí, bueno, me acaban de pasar un dato que creo que puede ser muy relevante para lo que puede pasar en las próximas horas y en los próximos días, ¿no? Por lo visto, Hacienda va a asumir las devoluciones de todas las multas del modelo 720. Os recuerdo que esto es lo que la justicia, lo que hemos comentado al principio del programa, de que la justicia europea ha dado un rapapolvo a España. Quiero decir, si esto pasa, el sablazo para las cuentas del Estado va a ser importante, pero importante, ¿eh? O sea, imaginaros, toda la gente que ha tenido una multa por el 720 es un problema. Sí, Montoro lo hizo. Lo pague Montoro. Sí. Pues Montoro nos ha metido en un lío. Montoro y toda la Hacienda española, que más que estar a lo que tiene que estar es a meterse las sucias manos en todo el dinero. Pero vamos, que nos va a costar esta broma tela, telita. Madre mía, yo me he hecho... Bueno, que lo paguen. Ricardo, estoy de acuerdo. Que paguen impuestos, que paguen las multas de Hacienda, que paguen la inflación, que paguen la falta de crecimiento de España, que paguen el desempleo, que paguen todo. Ahí, pagad. Claro, así con suerte moristos de hambre. Ver, conclusión pero no de seáis la frase de Ricardo. No seáis contradictorios. ¿Estáis a favor de que se pague la inflación porque está desbordada y los sueldos van mal y las pensiones van mal y luego resulta que no queréis subir impuestos? Es que esto sí que ya no me encaja nada. No entendí nada de lo que acaba de decir. Pero bueno, hasta aquí. Sí, entendiste muy bien. No hemos dicho eso. Es que no entendí lo que dijo. Bueno, Dicho, hasta aquí, no tenemos más tiempo. Fran Simón, Ricardo Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, amigos. Nos vemos el sábado que viene. Un abrazo fuerte, amigos. Y para acabar con buen pie, os traemos otro vídeo viral. Comenzamos por todo lo grande, viendo a José María Figaredo, el diputado de Vox, y finalizamos también a todo tren, a lo grande. Vamos a ver a continuación a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta tan querida de la Comunidad de Madrid, bueno, pues espetándole a Sánchez, diciéndole a Sánchez la importancia, lo capital, mejor dicho, que es fomentar la natalidad en España. Tanto que hablamos de pensiones, tanto que habla del gobierno, de que estamos subiendo las pensiones cuando si leemos la letra pequeña, lo que realmente están haciendo es recortándole 50 euros cada mes a los pensionistas, a los jubilados, porque las pensiones no se adaptan al coste de la vida, a la inflación, a ese impuesto de los pobres. Bueno, pues tanto que hablan de pensiones, la mejor forma de hacer sostenibles las pensiones es fomentando la natalidad. Es consiguiendo que haya más trabajadores que pensionistas, porque, estamos llegando ya al punto en el que va a haber más pensionistas, más jubilados que trabajadores.
Y en ese momento, por mucho que diga el gobierno, por mucho que nos prometa, por mucho que nos asegure, no van a poder ser sostenibles tales pensiones. No va a poder ser sostenible, bueno, pues el propio sistema de seguridad social. Hay que fomentar la natalidad. Así se lo dice Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez. Vean. Va a invertir el 5% de su presupuesto para fomentar la natalidad, maternidad y paternidad. Es un pacto con los madrileños del presente y del futuro. La llamada sociedad del bienestar tiene un grave problema demográfico que, si no revierte a tiempo, provocará muchos daños a corto y a largo plazo. Cada vez hay menos hermanos, menos primos, menos nietos, los mayores están más solos y vamos perdiendo lazos culturales y afectivos. Además, viviremos más años y el crecimiento económico será cada vez más complicado, por no hablar del sostenimiento de los servicios públicos y las economías domésticas. Tenemos que romper esta espiral. La soledad no deseada crece preocupantemente y se va a convertir en la gran epidemia de este siglo. Hay que acabar con ella y para este fin llamamos a todos, a la prensa, a las empresas, a las administraciones, a los ciudadanos. Entre todos tenemos que luchar por la cultura de la vida, por anteponer lo importante a lo inmediato, por unas sociedades prósperas que crezcan en equilibrio, donde la persona evoluciona y vive con un respaldo emocional y afectivo sólidos. Por eso esta misma semana, dentro de todo este plan, también enviaremos al presidente del Gobierno una batería de medidas que hemos analizado y en ellas estará pedir fondos europeos, medidas para la conciliación y más flexibilidad laboral. Porque nos centramos normalmente en cómo no tener hijos y, sin embargo, nos dejamos de lado cómo sí hacerlo. Nos necesitamos unos a otros y ojalá hoy sea el día en el que nuestras agendas políticas dan un cambio en este sentido. Este plan es la base del Madrid libre y próspero del futuro. Y hasta aquí, queridos amigos, este programa. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más. Espero que os hayamos, uno, informado, pero dos, y sobre todo, entretenido en esta noche. Volvemos el sábado que viene con más clave editorial, con más noticias, con más información. Recuerden que de lunes a viernes tienen una cita en Pista Digital. La segunda dosis, el programa de Alfonso Rojo, en donde analizamos todos los días de 8 de la tarde a 9 de la noche, pues la actualidad económica y política de cada día. Y recuerden, como siempre, aplicar el protocolo habitual. En primer lugar, dejen un buen like, es muy sencillo, desplazan el reproductor, el programa hacia arriba y verán que la parte de abajo pues hay una mano con el pulgar hacia arriba. Pinchen ahí, eso es dejarnos un like y nos ayuda en el posicionamiento de YouTube. En segundo lugar, compartan este vídeo, este programa, el resto de vídeos de contenido que encuentran en este canal de YouTube y también las publicaciones de periodistadigital.com en sus redes sociales, Twitter, Facebook, Telegram, por donde ustedes quieran. Pero es importante, es imprescindible también que nos ayuden en ese boca a boca, en ese llegar a más audiencia. Y como estamos viendo en pantalla, ahí tienen todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en todas partes, Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, donde sea, como Periodista Digital. Nos vemos, queridos amigos, un fuerte abrazo, buen fin de semana, chao.